Buenas, paz en Cristo Jesús. Cristian Vargas, su hermano y amigo, les saluda de nuevo y les da las gracias por estar con nosotros en esta serie de estudios acerca del bautismo sin inmersión en agua. En esta noche vamos a continuar con la lección número 7, en la cual vamos a estar hablando de Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Espero que todos estén ya preparados con su Biblia y su cuaderno para tomar notas. Sin más demoras, vamos a ir al estudio porque el tiempo, amados hermanos, siempre es nuestro mayor enemigo. Así que esperamos aprovechar al máximo el tiempo que el Señor nos regala para estudiar su santa y bendita palabra. Como ya lo anunciamos, usted puede ver en la presentación, vamos a estar hablando acerca de este texto tan importante en la palabra del Señor, Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. A manera de repaso, o más bien vamos a estar hablando acerca de unas cuestiones preliminares antes de adentrarnos en el texto que vamos a considerar hoy. Vamos a leer la porción, vamos a hacer algunas anotaciones, algunos aspectos preliminares para poder entender de lleno de qué es lo que vamos a estar hablando. Gálatas, de nuevo, capítulo 3, versículo 24 al 27. Dice la palabra del Señor, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Palabra de nuestro Dios. Muy bien, este es el texto, hermanos, amigos, que vamos a estar estudiando esta noche. Y como dije, estos son los primeros aspectos preliminares que quisiera hablar con ustedes. En primer lugar, pues como es obvio, vamos a estar ubicados en el libro de Gálatas o en la carta de Pablo a estos hermanos en la región de Galacia. Es muy importante que cuando nosotros abrimos la Biblia y vamos a estudiar cualquier libro de la Biblia, sepamos por qué se escribió ese libro, cuál es la situación que se está dando o por la cual el apóstol está escribiendo. En este particular, Pablo escribe a los Gálatas porque hay un escenario en particular que se está desarrollando. Este escenario, que por cierto Pablo escribe a cristianos, les escribe para advertirles, pues se estaba dando esta situación y era que los maestros judaizantes estaban enseñando que la ley de Moisés todavía estaba en vigencia. Es más, estaban agregándole al plan de salvación de Dios aspectos de la ley que Cristo nunca dijo. Es decir, ellos estaban enseñando cómo usted debe creer, arrepentirse, bautizarse y circuncidarse si usted quiere el perdón de pecados. Es decir, ellos estaban agregando este aspecto de la ley de Moisés, la circuncisión, como una ley, como una regla, como un mandamiento para que los hombres pudiesen ser salvos, algo que Cristo nunca dijo. Y por supuesto, Pablo les escribe para exhortarles, para enseñarles, para animarles acerca de que ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos libertad, o que la libertad del pecado, la libertad de la ley la encontramos solamente en la persona de Cristo Jesús. Muy bien, eso es importantísimo que lo tengamos en mente porque esto va a encerrar todo el contexto de la carta de Gálatas y específicamente el capítulo 3 en el cual vamos a estar estudiando. Fíjese cómo el apóstol Pablo habla acerca de la ley como algo en pasado. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. En otras versiones dice, la ley fue nuestro ayo. Pero ¿cómo sabemos que es pasado? Porque en el versículo 25, para referirse a la ley, Pablo dice, pues venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Anteriormente acaba de decir que la ley ha sido o fue nuestro ayo, pero ya no estamos bajo ayo.
Es decir, se habla de la ley en un tiempo pasado, algo que ya había cumplido su propósito y que Cristo había abolido en la cruz. No hay evidencia de que Pablo haya escrito ni una sola vez a una persona para escribirle y decirle que todavía está o estamos bajo la ley. Por cierto, ayo significa tutor, un maestro, un guía, un profesor. Es lo que significa la palabra ayo. La ley fue nuestra guía, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro profesor, instructor para llevarnos a Cristo Jesús. Ok, eso es muy, muy importante. Ahora, note este juego de pronombres que Pablo utiliza. Al parecer en el versículo 24, 25, Pablo utiliza el pronombre en primera persona del plural, es decir, nosotros. Fíjese que está subrayado en azul. Ha sido nuestro, se incluye, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados. Pero venida la fe ya no estamos, siempre plural, 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 pero hay un cambio de pronombres en el versículo 26 y 27. Ya no utiliza quizás la palabra o el pronombre en plural, sino que cambia el pronombre de nosotros ahora para todos. Probablemente es porque cuando él dice o utiliza el plural nosotros se refiere a los judíos y en el versículo 26 y 27 cuando dice todos, todos sois hijos de Dios, todos los que habéis sido bautizados. Verso 27, esa palabra todos se refiere probablemente ahora a los judíos y también a los gentiles, que por cierto en esa categoría entramos también nosotros. Así que Pablo se pone muy personal en el versículo 27. Usted dirá, ¿tiene esto importancia? Claro que tiene importancia porque esta bendición no es solo para los judíos, es también para los gentiles, para todas las personas en el mundo. Ahora, note de nuevo, subrayado en verde para usted, en 4 ocasiones en estos versículos encontramos a Pablo mencionando la palabra Cristo, para llevarnos a Cristo. Por la fe en Cristo Jesús hemos sido bautizados en Cristo y de Cristo estamos revestidos. Así que el tema de la carta y especialmente el capítulo 3 de Gálatas encierra una importancia alrededor de la persona de Cristo Jesús. Cristo es el énfasis, Cristo es el énfasis del pasaje. Así que estos aspectos preliminares es muy importante que usted los tenga en mente. ¿Cómo llegamos a estar separados de la ley? Solamente en Cristo. Y otros aspectos que vamos a ver a continuación. Muy bien, espero que todos estemos siguiendo, que todos estemos ya completamente adentrados y preparados para el primer punto de 8 que vamos a considerar en esta clase. En primer lugar, vamos a analizar la palabra porque del versículo 27. Vamos a ubicarnos específicamente, hermanos amigos, en el versículo 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si usted ha estado con nosotros en todas las lecciones, probablemente ha notado que hemos hecho un análisis en cada texto de palabra por palabra, porque cada palabra es muy importante para entender el texto que estamos considerando. Y hoy, en el texto de hoy, esta palabra es importante, es una conjunción. La palabra porque es una conjunción de explicación. Bueno, expliquemos esto. La palabra porque al comienzo del versículo 27 proviene de la palabra griega gar. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, gar es un vínculo de conexión entre el versículo 26 y el versículo 27. Vamos a explicar esto un poco más en detalle. En el español, la palabra porque tiene una función de introducir un motivo de una cláusula anterior. En el griego, la conjunción gar se usa para introducir la razón. Gar se usa también como una marca
de razón o de una causa. Escuche muy bien con atención. Gar aduce la causa o la razón de una declaración anterior. Finalmente, en el punto 5, Gar generalmente indica una relación causal entre dos declaraciones, por lo que la segunda declaración da una explicación de la anterior. Ok, esta es la parte difícil de la explicación. Vamos a hacerlo ahora un poco más fácil. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra gar o en el español porque? Cuando nosotros vemos la palabra porque, es una explicación de lo que anteriormente acaba de decir. Es decir, el versículo 27 nos va a explicar lo que pasó en el versículo 26. En el versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, entonces el versículo 27 nos da la razón, explica lo que se está afirmando en este versículo 26. En el versículo 26 dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Cómo llegó a suceder eso? Explíquemelo. El verso 27 lo explica. ¿Por qué? Porque, ok, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos, perdón. Así que el contenido del versículo 27 nos muestra cómo llegó a suceder lo que pasó en el versículo 26. En el versículo 26 dice que todos llegaron a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. En un momento vamos a hablar de eso, pero ¿cómo llegó a suceder eso? El versículo 27 lo explica. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Así que esta palabra es importante, esta palabra gar es importante, pero hablemos ahora en el punto número 2 acerca de los verbos. Seguimos en el versículo 27 y vamos a hablar también del versículo 26. Todavía no estamos hablando, fíjese que todavía no estamos ni siquiera tocando el tema del bautismo, no estamos hablando todavía del bautismo, pero es importante analizar esto. No solo la palabra porque, sino los verbos también cambian en el versículo 27. Fíjese, dado que el griego gar, la palabra gar, porque, en el versículo 27, explica la razón o causa del versículo 26, no debería a nosotros sorprendernos que, en primer lugar, el verbo en el versículo 26 está en tiempo presente. Fíjese cómo Pablo dice, todos sois. En el buen español, todos ustedes son hijos de Dios. Es una situación que Pablo está afirmando en el presente. Es como que yo le dijese a usted en esta hora de la noche, hermanos, todos nosotros, todos somos hijos de Dios. Le estoy hablando en presente. Hoy gozamos de la bendición de ser hijos de Dios. Pero en el versículo 27, Pablo cambia el verbo. Ya el verbo no está en presente, sino que está en tiempo pasado. Dice, pues, o porque, verso 27, porque todos los que habéis sido, otra forma de decirlo es porque todos los que fueron, ok, en el buen español, todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús. Hay un cambio en el tiempo verbal, el tiempo aoristo, que es el tiempo pasado en el versículo 27. Recuerda un cierto evento que sucedió en un momento en el pasado y ese tiempo en el pasado nos va a explicar cómo llegó a ser o a suceder el tiempo presente del versículo 26. Dicho de una manera más fácil, en el punto C usted lo puede ver, todo lo que sucedió en el pasado, es decir, en el versículo 27, nos va a explicar o nos va a decir cuál fue la causa o el medio por el cual ahora ellos se encuentran en esta situación actual del versículo 26. Vaya, dicho así quizás suene un poco complicado, pero digámoslo de una manera sencilla.
Pablo les afirma, ustedes son hijos de Dios. Versículo 26. ¿Cómo llegó a suceder eso? Por lo que ustedes hicieron en el pasado. Versículo 27. Pues todos habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Esto es importantísimo, hermanos. Como yo lo he dicho también, mis amigos, en algunas lecciones, estos son versículos fáciles de entender. Quizás el ser humano los ha hecho complicados, pero Dios nos ha dado una, una palabra fácil de entender, que por cierto, sabemos que cada una de estas palabras que hoy leemos son inspiración de Dios. ¿Conocía Dios estos aspectos? ¿De verdad conocía Dios el griego? ¿Conocía Dios la gramática griega? ¿O es simple casualidad que Pablo haya cambiado los verbos en el versículo 26 y 27? No, mis hermanos, no es casualidad. Dios sabía lo que, lo que quería que nosotros supiésemos e inspiró al apóstol Pablo y a todos los escritores para escribir exactamente lo que nosotros necesitamos saber y escuchar hoy. Así que esto no es una coincidencia, es puesto por Dios. Ahí tenemos la respuesta. Punto número 3 que quiero que consideremos. El bautismo señalado por Dios hace que uno sea hijo de Dios. Ahora sí, perdón hermanos, ahora sí vamos a hablar acerca del bautismo. El bautismo se destaca en el versículo 27. O sea, Dios pudo haber dicho muchas cosas, como hemos visto también en otros textos que hemos considerado. Sin embargo, le da un lugar especial al bautismo de nuevo en Gálatas capítulo 3, verso 27. El bautismo en el versículo 27, entonces, nos explica a nosotros cómo nosotros podemos ser o llegar a ser hijos de Dios. En el versículo 26, de nuevo, Pablo habla en presente. Eres, tiempo presente, un hijo de Dios porque, otra palabra para pues, hiciste algo en el pasado. Y ese algo, según el texto, fue que ellos fueron bautizados. Hoy muchos nos van a querer decir que nosotros somos salvos únicamente por la fe. ¿Por qué? Porque ellos nos van a decir, vea, leamos con cuidado Gálatas 3:26. Dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ok, ahí está. ¿Para qué necesitamos leer más? Dicen algunos. Somos salvos, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y no hay nada más que hacer. Esto es muy delicado, decirlo de esta forma es muy delicado porque yo necesito continuar leyendo y no puedo dejar el versículo 27 fuera del contexto. En el versículo 27, Pablo nos está explicando por qué. Pero tal vez este texto en Juan capítulo 1, versículo 12 nos ayude a comprender un poco mejor Gálatas 3:26. Por favor, lea conmigo Juan capítulo 1, versículo 12. Dice nuestro Señor Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese cómo este texto es importantísimo. De nuevo, algunos van a utilizar este texto para decir que creer o tener fe es lo único que necesitamos para ser hijos de Dios. Pero si usted hace un análisis cuidadoso de ambos textos, podrá darse cuenta que la fe no me convierte en hijo de Dios automáticamente. Yo no soy hijo de Dios automáticamente por creer en Jesucristo. Lo que el texto está diciendo es que la fe o los que creen se les da el derecho de convertirse en hijos de Dios. El término derecho proviene del griego euxuxia, que significa autoridad o poder. Este término exousia
es un término de control sobre algo, que significa también una libertad de elección o algo que es correcto. En el español, la palabra derecho significa algo a lo que uno tiene un derecho justo, o significa el poder o el privilegio al que uno tiene derecho justamente. Así que la palabra derecho indica permiso para hacer algo, pero no necesariamente posesión. Estas definiciones son importantísimas, amados hermanos. Lo que Cristo está diciendo en Juan 1:12 es, y de hecho el versículo anterior lo dice, a los suyos vino, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de poder ser hechos hijos de Dios. La fe o el creer no me hace hijo de Dios, me da el derecho, el privilegio, el poder de llegar a convertirme en hijo de Dios. Es como si la fe es lo que abriese la puerta para nosotros, como vimos la lección anterior, poder entrar en Cristo Jesús. Muy bien, Cristo enseñó entonces que a los que creen se les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, de convertirnos en hijos de Dios. Ahora, la palabra convertirnos o llegar a ser hechos es del griego ginomai, que indica convertirse en lo que uno no era antes. La palabra en español convertirse significa llegar a ser, como lo dice Juan 1:12. Así que la palabra llegar a ser o la expresión llegar a ser indica un movimiento hacia un resultado. Todo esto, hermanos, es importantísimo porque lo que Jesús está enseñando es que a los creyentes, por ser creyentes, no son hijos de Dios. No, 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 no. La Biblia en ninguna parte enseña esto. Los creyentes van en la dirección correcta y tienen la autoridad de convertirse en lo que no son, si toman los pasos apropiados y prescritos. Ok, voy a decirlo otra vez. Los creyentes no son automáticamente hijos de Dios, pero los creyentes van en la dirección correcta para convertirse en hijos de Dios si y solo si toman los pasos apropiados y prescritos. En otra ocasión, en Juan capítulo 8, Jesús habló a algunos que creyeron en él. Nosotros pudiésemos leerlo en este momento en Juan capítulo 8, versículo 30 y 31. Fíjense qué texto más importante. Les dice, es importantísimo, yo deseara tener más tiempo para poder considerar esto, pero dice, versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 30. Es decir, cuando Jesús enseñaba, muchos, dice el texto, creyeron en él. Ahora, verso 31 dice, Jesús entonces dijo a los que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el verso 32 les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese qué interesante de nuevo este texto. Jesús habla a los que habían creído en él, pero todavía estaban esclavizados en sus pecados. Por eso Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creer no me convierte automáticamente en hijo de Dios, no me hace automáticamente un cristiano, ni me hace automáticamente la fe libre de mis pecados. Importantísimo texto. Punto número D. Los creyentes que son bautizados se convierten en hijos de Dios. Este es el enunciado que estamos tratando en el punto número 3. El bautismo es lo que nos convierte en hijos de Dios. No la fe,
La fe es el primer paso, la fe es la llave, pero es el bautismo que finalmente me convierte en hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque como ya hemos visto, GAR es un marcador de causa o de razón. GAR es generalmente algo que indica la relación causal entre dos declaraciones, por lo que la segunda declaración da la razón y explica la primera. Así que, al ser bautizados, en el versículo 27, es la causa o la razón de hacernos hijos de Dios, en el versículo 26, y está explicando el momento preciso en el que se ejerce el derecho o la autoridad que se le ha dado y precisamente convertirnos en hijos de Dios. ¿Recuerda el texto? A los que creen se les da el derecho, la potestad de convertirse en hijos de Dios. ¿Cuándo ejercemos ese derecho? ¿Cuándo le podemos decir a Dios, Dios, tengo el derecho de convertirme en tu hijo? Cuando vengo con fe, con una fe obediente, como vamos a ver en un momento, con una fe obediente a dar el paso del bautismo. Y esto, hermanos, corresponde precisamente a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, 18 al 20 y en Marcos 16, 15 y 16. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, en primer lugar, y fuere bautizado, será salvo. Así que es el bautismo, es en el bautismo que una persona se convierte en hijo de Dios. Mi amado amigo que me escucha, solamente hay dos opciones. Usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Así de sencillo. No hay puntos medios. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Aunque usted me diga, yo tengo fe en Jesucristo, lo he aceptado como mi Señor y mi Salvador, eso no te convierte en hijo de Dios. Te da el derecho, la autoridad, el privilegio de convertirte en hijo de Dios, pero te faltan unos pasos. El bautismo es la causa, es decir, el medio por el cual los creyentes penitentes pasan de ser hijos del diablo a convertirse en hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Si yo no soy hijo de Dios, si yo no he dado el paso del bautismo en obediencia, aunque esto duela escucharlo, soy hijo del diablo. Porque es difícil aceptar esto. Nadie quiere aceptar, oh, soy un hijo del diablo. No. Pero la Biblia es clara en esta enseñanza. A todos, dice Pablo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y eso, cuando lo hago con fe, me convierte en un hijo de Dios. La fe es lo que da fuerza al bautismo. Hablemos acerca de la fe, hablemos acerca de la fe, porque es muy importante. No podemos obviar que en el versículo 26 Pablo dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hablemos de la fe. Punto número 4. La fe le da fuerza al bautismo. En la Biblia, la palabra fe se usa en dos sentidos. En primer lugar, se usa en un sentido general o subjetivo. Cuando se usa en este sentido, se refiere a la fe personal que nosotros tenemos en nuestro corazón. Es decir, cuando yo digo yo tengo fe, cuando usted dice yo tengo fe en esto o lo otro. Pero en la Biblia también se habla de la fe en un sentido particular, ya no general, sino particular, y en un sentido objetivo, ya no subjetivo. Y cuando se habla de la fe en un sentido objetivo, se está refiriendo a un sistema de fe, al cuerpo de la verdad. Y cuando se usa en un sentido subjetivo, la fe es una fe obediente. Esta es la mejor forma de decirlo. Es una fe obediente. Vamos a leer, solamente a leer porque no tenemos tiempo, estos versículos. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios.
En la carta a los romanos comienza hablando de la fe, en el capítulo 1, versículo 5, y termina la carta hablando también de la fe en Romanos 16, 26. La fe ejemplificada en Hebreos. Recuerde que Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Usted va a encontrar constantemente en Hebreos 11 la frase o la expresión por fe, por fe, por fe. Por fe Abel hizo esto, por fe Abraham hizo esto, por fe Sara hizo esto, por fe Abraham, Sara, por fe Moisés, por una y otra vez, ¿ok? Por eso es que Santiago nos dijo que la fe sin obras es muerta. Es decir, la fe, mis amados en Cristo, amigos, la fe tiene que ser una fe obediente. Esa es la fe válida para Dios, cuando yo pongo a trabajar mi fe a través de las obras. Ahora, cuando se usa fe con el artículo definido la, se usa en un sentido objetivo y se refiere al sistema de fe, al cuerpo de verdad, en otras palabras, al plan de salvación. Dicho en palabras sencillas, y vamos a ver estos ejemplos, de nuevo, solo los vamos a leer. Cuando usted lea la Biblia, cuando usted lea la palabra de Dios y encuentre fe y antes de la palabra fe usted encuentra la palabra o el artículo la fe, tenga por cierto, tenga por seguro que esa palabra o esa fe se refiere a este sistema de fe o al plan de salvación, al Evangelio. Vea estos textos. Hechos 6:7. Entonces se difundió la palabra de Dios y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Elimas les resistía tratando de apartar de la fe al procónsul. Hechos 13:8. Hechos 14:22 dice, fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándolos a continuar en la fe. Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Primera de Timoteo 4:1. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Contiende ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Nota cómo en cada uno de estos versículos, y hay muchos más, donde aparece la fe, la fe. Esta expresión, la fe, en Gálatas es muy importante. ¿Por qué? Vea el capítulo 1 de Gálatas, ahora que estamos estudiando Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Dice Pablo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La palabra del Señor, que Pablo predicaba acerca de la fe. Es lo que Pablo predicaba, la fe. ¿Cuál era esa fe? Ve al versículo 11 y versículo 12, ahí mismo en el capítulo 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nota, la fe que Pablo predicaba era simplemente o sencillamente el evangelio. Cuando usted encuentre en la Biblia la palabra o la expresión la fe, la fe, la fe, se refiere a este sistema de fe, este cuerpo de verdad que hoy sabemos es el Evangelio. La fe, cuando se usa de manera objetiva, es el Evangelio. Téngalo presente ahí en mente. La palabra fe se usa objetivamente en Efesios 4:5. Recuerda en Efesios capítulo 4 cómo Pablo habla acerca de un cuerpo, un Señor, un Salvador, un Dios,
un bautismo y dice una fe. ¿A cuál fe se está refiriendo Pablo? A la única que existe, es decir, al único evangelio que existe, ese cuerpo de verdad, ese sistema único de salvación en el cristianismo. Espero que esto se entienda muy bien porque es muy, muy importante al ir al capítulo 3 de Gálatas. ¿Por qué? En el capítulo 3 de Gálatas, la fe se usa tanto de manera subjetiva como de manera objetiva. Lea conmigo y lo tiene usted en la presentación. No sé si será capaz de verlo, pero hay algunas palabras que están a propósito con diferente color. En este caso la palabra ley la he puesto en rojo, dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente anaranjado, a quien fue hecha la promesa y fue establecido por medio de ángeles por mano de un mediador. Pero antes de que viniese la fe, recuerda, la fe, estábamos guardados bajo la custodia de la ley, guardados para la fe, que sería revelada después. Por tanto, la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo tutor porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Note cuidadosamente que ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya lo dijimos anteriormente, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la fe. Los judíos estaban bajo la ley de Moisés, pero ahora nosotros estamos bajo la fe. Fe no se usa aquí subjetivamente, es decir, fe no se usa aquí para referirse a la fe que usted tiene en su corazón o la que yo tengo en mi corazón. La fe se está usando aquí objetivamente para referirse al evangelio completo que les fue predicado a ellos. Sí, mi amigo, por difícil, por diferente que suene escuchar esto, la fe aquí se refiere a ese evangelio que todos necesitamos escuchar. Recuerda lo que Cristo dijo, id por todo el mundo. Se lo dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es lo que todo ser humano necesita escuchar, el evangelio. Por tanto, habiendo hecho este análisis, podemos llegar a esta conclusión. Los creyentes son hijos de Dios o llegan a ser hijos de Dios a través del sistema de fe entregado por Cristo, es decir, el plan del Evangelio, y no solamente por una fe subjetiva, no solamente por decir yo tengo fe en mi corazón. No, usted y yo necesitamos escuchar el Evangelio, pero no solamente escucharlo, sino también obedecerlo. Punto número G. Dado que el bautismo es la causa por la cual uno se convierte en hijo de Dios y dado que la fe es el medio por el cual uno se convierte en hijo de Dios, fíjese que ambas cosas, el bautismo y la fe, nos llevan ambos a convertirnos en hijo de Dios. Quiere decir que tanto el bautismo y la fe están inextricablemente unidos para hacer de uno un hijo de Dios. No se puede ser un hijo de Dios si falta alguna de las dos. Sin esa fe no puedo ser hijo de Dios. Sin el bautismo no puedo ser hijo de Dios. El primer ejemplo que le pongo en la presentación es Marcos 16, 15 y 16, del cual les he mencionado. Pero en Hechos capítulo 2, 36 al 38, Pedro también le dijo a los judíos que ellos debían de arrepentirse de sus pecados y bautizarse para el perdón de sus pecados. Cuando Lucas resumió
La predicación que Felipe le dio al etíope eunuco en Hechos capítulo 8, en el versículo 36, ese hombre dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Pues curiosamente, tan solo un versículo antes, en el versículo 35, dice que Felipe le predicaba de Cristo Jesús. Predicar de Cristo Jesús, esta es la conclusión. La predicación del Evangelio o la predicación de la fe requiere que uno predique del bautismo, porque por conclusión lógica llegamos a esta conclusión o lo decimos. Si el eunuco preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es porque Felipe le habló del bautismo. Esa es la conclusión. No podemos predicar de Cristo sin predicar del Evangelio. Y el Evangelio incluye el bautismo. Pablo aseguró a los cristianos en Galacia que ellos podían saber que eran hijos de Dios, podían estar seguros que eran hijos de Dios porque se habían bautizado y que el bautismo marcó el momento en el que a través de la fe ellos se convirtieron en hijos de Dios. Hoy, usted que me escucha, le preguntamos, ¿está seguro, completamente seguro, de que usted es un hijo de Dios? ¿Ha hecho lo que su palabra manda? ¿Ha usted escuchado el Evangelio? ¿Ha usted creído en el Evangelio? ¿Ha usted obedecido el Evangelio bajando a las aguas del bautismo? Si su respuesta es sí a las tres, usted puede estar completamente seguro que usted es un hijo de Dios. Si usted contestó no a alguna de esas preguntas, amado amigo, usted aún no es un hijo de Dios. No lo digo yo, no lo digo por arrogancia, lo dice la palabra de nuestro Dios. Punto número 5. Todos los que, ¿ha visto esta expresión en el versículo 27? Porque todos los que habéis sido bautizados. Esta expresión, todos los que, limita la filiación únicamente a ciertas personas. La expresión todos los que, se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento como una marca de identificación de los destinatarios, para identificar a los que pertenecen a un grupo determinado. En Gálatas 3:27, ¿quiénes entonces son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? El versículo 26 dice, todos sois hijos de Dios, pero ¿quiénes? Todos los que fueron bautizados. Únicamente ese grupo, limita a ese grupo. En Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, ¿quiénes se les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios? A todos los que recibieron a Jesús. En Hechos 3:24 dice, y si todos los profetas desde Samuel y los que le siguen, todos cuantos han hablado, también han anunciado estos días, la misma expresión. En Hechos 10:45, y los de la circuncisión que habían creído estaban atónitos, todos los que habían venido con Pedro, a ese grupo en particular. En Romanos 6:3, clase de la semana anterior, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los que, o solamente los que son guiados por el Espíritu. Porque quiero que sepáis qué gran conflicto tengo con vosotros y con los de la Odisea y con todos los que han visto mi rostro en carne, dice Pablo en Colosenses 2:1. Finalmente, Apocalipsis 2:24, a ti te digo, y a los demás en Tiatira, y a todos los que no tienen esta doctrina.
Esto lo mencionamos simplemente para decir, mis amados, que esta expresión en Gálatas 3:27, todos los que, es un grupo muy específico, todos los que se bautizaron podían estar seguros que eran hijos de Dios, únicamente ese grupo. Entendiendo ahora entonces cómo se usa esta expresión a lo largo del Nuevo Testamento, es decir, para identificar a quienes pertenecen a un grupo en particular, tome eso y colóquelo una vez más en esa misma línea de entendimiento en Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los únicos que estaban dentro de ese grupo eran los que se habían bautizado. Todos, en el versículo 27, apunta hacia todos los que están en el versículo 26. Pablo está hablando al mismo grupo específico de personas. La expresión todos los que aclara y limita que quienes son todos los hijos de Dios, es decir, fueron todos aquellos que fueron bautizados. Simple y sencillamente, tan fácil como eso. Punto número 6. Y ya casi vamos finalizando. Tenemos 8 puntos. El bautismo es el único camino a Cristo. Ya hemos hablado acerca de esta palabra griega en clases anteriores, la palabra griega eis, que se traduce al español como en. Indica un movimiento hacia una cosa. La construcción de la frase bautizados en Cristo Jesús es idéntica a la frase que estudiamos la semana anterior en Romanos 6:3. La expresión en Cristo solo se encuentra en estos dos textos en el Nuevo Testamento. Eis implica la noción de una esfera. En este caso, la esfera es Cristo y exige un medio para que podamos entrar en esa esfera. Es decir, en el griego de Gálatas 3:27, Cristo se usa como la esfera y el medio para que yo esté en Cristo es la misma lógica que usamos la semana anterior en Romanos 6:3. El medio para yo entrar en Cristo es el bautismo. Hermanos, amigos, todos necesitamos estar en Cristo o queremos estar en Cristo, pero lo único que nos pone en Cristo es el bautismo. No es la fe, es el bautismo. Mediante el uso de esta preposición eis y el caso acusativo de Cristo, el Espíritu Santo está dejando muy claro que solo por medio del bautismo es que uno hace ese movimiento hacia la meta, es decir, hacia Cristo Jesús. Solamente hay un camino para estar en Cristo y ese camino es el bautismo. Es imperativo que nosotros nos demos cuenta de la importancia que es estar en Cristo y solo en Cristo. Hay múltiples bendiciones de estar en Cristo Jesús. En la presentación he dejado 12, pero pueden ser muchas más. En Cristo Jesús somos escogidos, somos aceptados, en Cristo tenemos redención, en Cristo tenemos perdón, en Cristo tenemos herencia, en Cristo tenemos la bondad de Dios, no tenemos ninguna condenación si estamos en Cristo, tenemos santificación, tenemos esperanza, tenemos todas las promesas de Dios, en Cristo somos nueva creación, tenemos consolación, tenemos gracia, vida eterna, finalmente salvación. Hermanos, amigos, estar en Cristo es muy importante. ¿Me sigue? Sin Cristo, yo no tengo estas bendiciones. ¿Me sigue? Es importante que usted y yo lleguemos a estar en Cristo para poder acceder o tener estas bendiciones. Fuera de Cristo, yo no tengo ninguna de estas bendiciones. Nuestra salvación ahora y en la eternidad es en Cristo. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque uno debe estar en Cristo para ser salvo. Sí, la salvación está en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación.
Y la única forma, entonces, si yo quiero tener todas estas bendiciones, la única forma de acceder a ellas es estar en Cristo. Y para estar en Cristo, solamente hay un camino. Ese camino es ser bautizados en Él, ser bautizados en Cristo. Gálatas 3:27, Romanos 6:3. Por tanto, amados, amigos, uno debe ser bautizado para estar en Cristo. ¿Dónde está la salvación? Permítame decírselo con mucha sinceridad, con mucho respeto y con mucho amor. La fe no te va a salvar. La fe por sí sola no te va a salvar. Y no me malentienda, creemos en este ministerio en la importancia de la fe. Sin fe, nadie podrá agradar a Dios. Claro que creemos en la fe y aceptamos que la fe es importante, pero la fe por sí sola no puede salvar a nadie. Dice Santiago, incluso los demonios creen y tiemblan, pero la fe necesita tener obras para que sea una fe que agrada a Dios, una fe activa. Es por eso que el bautismo, de nuevo, es el único camino para llegar a Cristo. Estar en Cristo es una indicación de una nueva relación. Es decir, ya no estamos fuera de Cristo, sino que estamos dentro de Él. Y no hay grados de estar en Cristo. Hace un momento dije, ¿usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Ahora le digo, usted o está en Cristo o está fuera de Cristo. No hay puntos medios. O usted está dentro de una relación correcta con el Señor y aceptable o está fuera de ella. Lo cierto es que el bautismo lo pone a uno en una nueva relación con la deidad. Mateo 28:19. El bautismo nos pone en Cristo. Gálatas 3:27. El bautismo nos pone en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13. El bautismo nos coloca en su iglesia. Hechos 2, verso 47. Uno no puede estar en Cristo y no estar en su iglesia. Por eso es que he leído estos versículos. Usted no puede decir que está en Cristo, pero no está en su iglesia. No, no, no. Si usted está en Cristo, si usted llegó al bautismo, usted puede estar seguro que está en Cristo. Y si usted está en Cristo, está en su iglesia. Usted no puede estar en su iglesia y no estar en Cristo. Ambas cosas van de la mano. ¿Por qué digo esto? Porque usted no pudo haber sido bautizado incorrectamente y estar en la iglesia correcta. ¿Me sigue? Es decir, si usted me dice a mí, sí, pero es que a mí me bautizaron de chiquito, cuando estaba, cuando recién nacido, ya yo me bauticé. Bueno, ¿es ese su bautismo correcto? Recuerde que para que sea un bautismo correcto, usted tuvo que haber escuchado el Evangelio y lo tuvo que haber creído y tuvo que haberse arrepentido de sus pecados. ¿Puede un infante hacer todas esas cosas? No. Entonces no es un bautismo válido. Y si usted entonces obtuvo un bautismo inválido, usted no está en la iglesia que el Señor le prometió estar. ¿Me sigue? Esto lo aclaramos de nuevo con mucho respeto porque constantemente recibimos personas deseosas de obedecer la voluntad del Señor y visitan nuestra congregación y nos dicen, ya hemos sido bautizados. Ok, hablemos acerca de eso. ¿Bautizado y a cuál iglesia se agregó? ¿Me sigue? Son dos aspectos muy importantes. No puedes estar en Cristo y estar fuera de la iglesia. No hay otro camino en ninguna parte de las Escrituras que nos lleve hacia Cristo que no sea en el bautismo. Punto 7. En el bautismo uno se reviste de Cristo. Es lo que dice el verso 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos.
La frase ponerse o vestirse es del griego enduo, y enduo significa entrar, como en la ropa. Cuando nos ponemos la ropa, uno literalmente está entrando en esa camisa o entrando en ese pantalón. Es lo que significa el griego. Y cuando se usa en la voz media, enduo significa poner cualquier tipo de cosa sobre uno mismo, o sea, vestirse, ponerse, usar. El verbo enduo, en su voz media en Gálatas 3:27, nos dice simplemente esto. Representa a un sujeto cuando actúa de manera que le concierne a sí mismo. De alguna manera afecta al sujeto. Es en ese uso del verbo que describe al sujeto participando en el resultado de la acción. El tiempo medio enfatiza a la gente, es decir, de alguna manera relaciona la acción más íntimamente con el sujeto. Dicho en palabras fáciles, en el español simple, esto indica o nos da la idea de una responsabilidad personal, es decir, en el acto del bautismo uno está haciendo una elección personal, deliberada y consciente, está eligiendo unirse a Cristo y por tanto vestirse de Él. Es como si este hombre, yo me lo estoy quitando y estoy voluntariamente decidiendo vestirme de Cristo, que Cristo entre en mí o que yo entre en Él, perdón. Me estoy revistiendo de Cristo. ¿En qué momento sucede eso? Bueno, el griego enduo se usa en todo el Nuevo Testamento para referirse a estar vestido. Se usa con vestiduras literales, se usa en un sentido metafórico y se usa en un sentido metafórico muy a menudo indicando la toma de características o virtudes, intenciones de alguien. En Gálatas 3:27, entonces, implica que vestirse de Cristo o estar revestido de Cristo significa asumir sus características, asumir sus virtudes. Todo lo que Cristo sea, yo lo voy a llegar a ser. Y esa acción es constante, no solamente en el momento del bautismo, sino cada día en mi vida. Yo decido vestirme de Cristo. Cuando uno es bautizado, entonces, está envolviéndose en Cristo y con Cristo, poniéndose un vestido y se despoja del viejo hombre y se reviste del nuevo, que es basado en Cristo Jesús. Este hombre nuevo es Cristo, Gálatas 2:20, que se reviste en el bautismo y no antes. Ok, hermanos, vamos al último punto en 2 minutos que nos quedan. La colocación del bautismo prueba su esencialidad. Dios antepuso el bautismo a estar en Cristo. Es decir, usted no puede estar en Cristo después de la fe, no. Antes de estar en Cristo está el bautismo. Dios colocó el bautismo antes de revestirnos de Cristo. No hay razón bíblica para poner o colocar el estar en Cristo o ponernos a Cristo antes del bautismo. Dios colocó el bautismo como la causa de la filiación. La palabra porque al principio del versículo 27 apunta a la causa de llegar a ser hijos. Así que, en conclusión, en Gálatas 3:27 se nos muestra que 3 cosas suceden simultáneamente y al mismo tiempo en el bautismo. 3 cosas. En la primera, en el bautismo uno entra en Cristo. En el bautismo uno se pone o se reviste de Cristo y en el bautismo uno se convierte en hijo de Dios. Cualquiera que diga lo contrario cambia el orden, algo que no se nos es permitido hacer según Apocalipsis 22, 18 y 19. En resumen, esto es lo que hemos visto en la lección de esta noche de Gálatas 3,
26 al 27, porque es una conjunción de explicación, los verbos cambian en el tiempo. En el verso 27, el bautismo hace que uno sea hijo de Dios. La fe le da fuerza al bautismo. El bautismo es el único camino a Cristo. En el bautismo uno se reviste de Cristo y la ubicación del bautismo prueba su esencialidad. El bautismo, hermanos y amigos, es esencial para llegar a ser un hijo de Dios, para entrar en Cristo y revestirnos de Cristo. Seguimos completando el cuadro que hemos estado viendo y en la lección de hoy podemos ver que en Gálatas 3:26 y 27 se nos enseñan estas tres bendiciones que nos da el bautismo. Entramos en Cristo, nos revestimos de Cristo y venimos a ser hijos de Dios solo en este momento que pasamos por las aguas del bautismo. Espero que este tiempo haya sido de bendición para su vida y que esta lección le haya enseñado en gran manera. Haremos un pequeño video aparte para hablar acerca de dos objeciones que se nos dan a este texto, pero eso será en un video aparte. Gracias por acompañarme. Bendiciones de nuevo en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana.